más del 60% de nuestras farmacias se encuentran en el medio rural. Y eso es un aspecto muy importante. Hay un estudio que se hizo hace unos meses y que se presentó en el Senado que comparaban los municipios de menos de 5.000 habitantes con y sin farmacia, y cómo había evolucionado la población. Y ahí se veía que en aquellos municipios donde había farmacia había mayor esperanza de vida, había mayor calidad de vida e incluso había mayor empleo. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. José Luis Nájera, a mi derecha, es palentino, licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, diplomado en sanidad, experto en ortopedia, doctor en ciencias, académico de número de la Academia de Farmacia de Castilla y León. Su tesis fue además premio Juan Abelló Pascual de ese año, cosa que no se lo dan a cualquiera. Es profesor en la Escuela de Enfermería de Palencia, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Palencia, secretario del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León. Tiene más de 32 publicaciones, 250 comunicaciones, tiene hasta 2 patentes en temas relacionados con sus investigaciones. Es quinta generación de una familia de farmacéuticos, de los farmacéuticos de Paredes de Nava, donde además ejerce ahora mismo como farmacéutico comunitario. Voy a empezar mi charla o mi exposición con una experiencia personal. Como os decía Juan, yo soy la quinta generación de farmacéuticos en mi familia, ¿vale? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y un tío tatarabuelo eran todos farmacéuticos y todos ejercían en el medio rural. Y la verdad es que lo tenemos muy inculcado en la familia, y yo creo que mis hijos, pues espero que alguno pueda continuar la tradición. Pero hace unos meses, con motivo del 125 aniversario del colegio de Palencia, se hicieron unas cuantas entrevistas a distintos farmacéuticos, y uno de ellos fue a mi padre. Os puedo asegurar que no tuve nada que ver en la elección de ese farmacéutico. Y una de las preguntas que le hicieron el periodista fue ¿por qué esa tradición de seguir trabajando en el medio rural y si nunca se habían planteado irse a una farmacia o un municipio más grande donde poder ejercer la profesión? Y la respuesta de mi padre fue pues que es que el ser farmacéutico le hacía sentirse importante, porque realmente hacían cosas que eran útiles para sus vecinos, ¿no? Y la verdad es que aquella respuesta le gustó tanto al periodista que fue el titular que sacaron al día siguiente en el diario palentino, ¿no? Y que además enorgullecía el doble. Yo creo que mi padre en cierta medida tenía razón, ¿no? Y hoy os voy a intentar exponer para qué puede ser esa utilidad que tiene la farmacia. Yo creo que ya hoy nadie duda del valor que tiene la farmacia, ¿no? O lo que aporta la farmacia. Somos un referente sanitario, somos los expertos en el medicamento, garantizamos el acceso al medicamento a toda la población, viva donde viva, pero también, además de esa función para acceder o para garantizar el acceso al medicamento, también hacemos otras muchas funciones que son también muy importantes. Trabajamos en que los pacientes tomen correctamente su medicación y que se adhieran a sus tratamientos. Hacemos una importante labor de educación sanitaria, como os intentaré plasmar hoy. Trabajamos en los cribados de enfermedades y de patologías para ayudar a detectar esas enfermedades precoces que ayuden a tratar y evitar que se agraven las patologías, y tenemos también una función muy importante en salud pública, como os intentaré mostrar. Pero además el valor del farmacéutico va más allá de la labor sanitaria. Hay también una importante labor social. Decía Juan que la farmacia está repartida por todo el territorio y eso nos hace muy cercanos, muy accesibles, y por eso también esa accesibilidad nos da también una acción social
también muy importante para nuestra población, porque muchas veces somos esa persona a la que ir y contar nuestras necesidades, ¿no? Y ahí estamos trabajando pues en la detección de la soledad no deseada de nuestros vecinos, de casos de detección de violencia de género, ¿vale? Donde a lo mejor una mujer tiene más dificultades para denunciar cuando aparece ese caso, o las campañas de concienciación que estamos haciendo con el alcohol o con las personas más vulnerables. Y además luego tenemos otra función también muy importante, que es la digital, ¿por qué no decirlo? ¿Vale? Somos establecimientos sanitarios que están adaptados a la última tecnología, ¿vale? Y ahí la receta electrónica ha supuesto una revolución, porque hoy todas las farmacias de Castilla y León y de toda España están conectadas y se comunican entre sí, ¿no? Y eso es una ventaja también muy importante, porque nos ayuda a romper esa brecha digital y porque nos ayuda también a utilizar esas nuevas tecnologías que también vienen para ayudarnos en esa labor sanitaria y social que hacemos a nuestros ciudadanos. Y todo esto finalmente se traduce en que la farmacia finalmente sirve para la cohesión territorial. Más del 60% de nuestras farmacias se encuentran en el medio rural y eso es un aspecto muy importante. Hay un estudio que se hizo hace unos meses y que se presentó en el Senado que comparaban los municipios de menos de 5.000 habitantes con y sin farmacia y cómo había evolucionado la población. Y ahí se veía que en aquellos municipios donde había farmacia había mayor esperanza de vida, había mayor calidad de vida e incluso había mayor empleo, ¿vale? Y esos son datos que al final nos ayudan a que incluso en nuestros pueblos podamos seguir manteniendo esos servicios y esa atención que damos a nuestros ciudadanos, vivan donde vivan. En esta diapositiva lo que podéis ver es el mapa de Castilla y León, ¿vale? Creo que todos lo reconoceréis y en verde se plantea o se expone los municipios donde hay una farmacia, ¿vale? Donde podemos ver cuál es la dispersión geográfica de toda nuestra red de farmacias. Muchas veces contamos el número de farmacias que tenemos, pero creo que una imagen vale más que 1000 palabras y creo que claramente demuestra cómo es nuestra red, ¿no? Más de 1.860 puntos de atención farmacéutica que garantizan el acceso al medicamento las 24 horas del día, los 365 días del año. Y que no solamente garantiza esa prestación farmacéutica, sino también toda la atención farmacéutica, sanitaria y social que realiza el farmacéutico, ¿vale? Como os decía, el 60% de nuestras farmacias se encuentran en el medio rural, el 38% en pueblos de menos de 1.000 habitantes y 1 de cada 4 farmacias se encuentra en pueblos de menos de 500 habitantes. Es decir, llegamos a donde casi nadie llega, ¿vale? Casi hemos hecho lo más difícil, que es llevar a un profesional sanitario como es el farmacéutico hasta el pueblo más perdido de cualquier parte geográfica de Castilla y León. Vale, además, lo que se traduce esto es que el 95% de los ciudadanos tienen una farmacia en el mismo municipio en el que reside y el 10% restante está a menos de 10 minutos de la farmacia más cercana, ¿vale? Si nos llevamos a los datos de Zamora, en Zamora hay 162 farmacias, el 81% de las farmacias se encuentran fuera de la capital, fuera de la ciudad, y el 73%, más de 118 farmacias, se encuentran en el medio rural, ¿no? Y eso nos garantiza la accesibilidad, la cercanía y también la confianza que los pacientes tienen en su farmacéutico. Y bueno, yo de todas estas acciones que os he mostrado, me voy a centrar en las actuaciones que estamos haciendo en Castilla y León en materia de salud pública, ¿vale? Y para eso, como os decía Juan, hemos hecho muchas cosas. Estamos en estrecha colaboración con la Consejería de Sanidad y hay algunas actuaciones que las hacemos en todas las farmacias, en las 1.620 farmacias de nuestra comunidad, porque suponen un claro beneficio para la sociedad y por eso se hacen en todas, como es la campaña de concienciación de gripe, de la que os hablaré más tarde. Luego tenemos un grupo de farmacias que más o menos es el 12% de las farmacias totales de Castilla y León, que es lo que denominamos la red de farmacias Centinela, que además surgió aquí de la mano de Pepe Espinosa, que son farmacias que han recibido una formación específica y son farmacias que están especialmente atentas a todos aquellos problemas que pueden estar relacionados con la medicación, ¿vale? Y que por lo tanto cuando detectan cualquier problema se han formado de una forma específica para poder detectarlo y buscar una solución a esos problemas que pueden ir apareciendo. Y además nos permite también hacer estudios de investigación, ¿vale? Estudios que nos aporten información valiosa que también sea buena para los ciudadanos y para el propio sistema sanitario, ¿no? Y ahí pues Carlos luego os hablará del estudio de seguridad y seroprevalencia que hicimos en la población de Castilla y León vacunada con las vacunas de COVID. Y luego dentro de esta red de las 172 farmacias tenemos
tenemos una subred que es representativa de la población de Castilla y León, que está formada por 70 farmacias que están distribuidas a lo largo de todo el territorio según las características que tiene nuestra población en Castilla y León, de forma que cuando nosotros preguntamos a esas farmacias, luego vamos a poder extrapolar qué es lo que ocurre en toda la región, lo que nos permite tener una red de respuesta rápida sobre cualquier tipo de problema, ¿no? Y ahí pues os contaré muy brevemente pues qué es lo que estamos haciendo con estas farmacias, por ejemplo, en la detección de los picos de incidencia de gripe en Castilla y León. Bueno, pues empezamos con el primero de las actuaciones, ¿vale? Que es la farmacia como una red de vigilancia y de promoción de la vacunación de gripe. ¿Vale? Para nosotros es muy importante que la gente se vacune de gripe. ¿Por qué es importante que la gente se vacune de gripe? Bueno, pues en primer lugar porque la gripe mata. Aquí tenéis la tasa de mortalidad de los últimos 8 años en España, ¿vale? Donde vemos que en el último año ha habido más de 1000 muertes, ¿vale? El mismo número de muertes que de accidentes de tráfico, ¿vale? Esas 1018 muertes que ocurren de gripe todos los años, habría que añadir a muchos de los casos de los más de 6.000 que mueren por neumonía, que es una de las complicaciones asociadas a la infección por gripe. Y además ocurre una cosa curiosa. Si nos fijamos en el año 2021, vemos que el número de casos bajó de forma drástica, hasta 24, ¿vale? Un hito histórico, ¿vale? Lo que también nos tiene que hacer reflexionar que a lo mejor esas medidas que utilizamos durante la pandemia, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, la higiene de manos, han sido realmente efectivas, y que a lo mejor si yo tengo los síntomas de una gripe, pues no pasa nada, porque luego me lave bien las manos y hago una higiene de manos o me pongo una mascarilla para no contagiar a los de mi entorno. Pero no solamente es que la gripe mate, sino que también hay complicaciones que son muy graves, ¿no? Aquí, estos son datos del País Vasco, pero dice que de todas esas personas que se infectan de gripe, más del 70% se llegan a hospitalizarse, y que incluso el 63% tienen hospitalizaciones graves a causa de la gripe, y más del 80% de esas poblaciones son mayores de 70 años, ¿vale? ¿Con esto qué nos indica? Pues que hay parte de la población que es más vulnerable a tener esas complicaciones de gripe, y por lo tanto tenemos que trabajar para intentar protegerlas, y les vamos a proteger a través de la vacunación. Otra de las características que tiene la gripe, y que también preocupa mucho, es el colapso sanitario, ¿vale? Aquí podéis ver en la gráfica de arriba los números de casos de incidencia de gripe que van ocurriendo cada semana, ¿vale? Y se van anotando y vamos viendo cómo va ocurriendo y cómo van aumentando esa curva. Y en la gráfica de abajo lo que podéis ver es cómo, a medida que van aumentando el número de casos, el número de consultas en la atención primaria aumenta de forma exponencial. Con lo cual, una pandemia de gripe, una epidemia de gripe o un número muy elevado de casos de gripe nos ayuda a colapsar al sistema sanitario, ¿vale? Y esto todavía se podría evitar pues si utilizásemos la vacunación. ¿Por qué si utilizamos la vacunación? Bueno, pues que la vacunación es la medida más eficaz para protegernos tanto a nosotros mismos como también a los demás, porque hay una inmunidad de rebaño, ¿vale? La inmunidad de rebaño es que cuando yo me vacuno, me protejo, y si me infecto, esa infección va a ser mucho más leve y por lo tanto mi capacidad de contagiar al que tengo al lado va a ser mucho menor. Incluso aunque no esté vacunado, le voy a proteger porque yo sí que estoy protegido, ¿no? De hecho, fijaos hasta qué punto había una concienciación que el lema de las campañas de los últimos años era una vacuna más, una gripe menos, porque eso era menos complicaciones hospitalarias, menos muertes sanitarias y menos colapso sanitario, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que proteger especialmente a esa población más vulnerable. Y entramos en lo que hace la farmacia, ¿vale? Y para saber qué es lo que hace la farmacia nos vamos a remontar a agosto de 2020, ¿vale? Estábamos en medio de la pandemia, ya no me acuerdo si era la tercera, cuarta ola, lo que sí que me acuerdo es que todos íbamos con mascarillas, con nuestras mamparas en las farmacias, que no cerramos ni un solo día, que todas las farmacias estuvieron abiertas y que los centros de salud estaban colapsados, incluso muchos de ellos cerrados. Y es verdad que con todas las reuniones que teníamos en el Consejo, y ahí Carlos pues se chupó un gran número de horas hablando con directores generales y con consejeros, les propusimos echarles una mano. Les propusimos que utilizasen a la farmacia para ayudarles a intentar reducir ese colapso del sistema sanitario y reducir esos contagios que podía haber de gripe. Y para eso dijimos, ¿por qué no integramos a las 1.600 farmacias y a los casi 4.000 farmacéuticos que trabajan en ellas
en concienciar a la población de lo importante que es vacunarse. ¿Vale? Y esto tenía un doble objetivo. Primero, porque cada vez que poníamos una vacuna más, teníamos un caso de gripe menos. Y segundo, porque meses después de ese otoño llegaría una vacuna de COVID y teníamos que concienciar a la población de lo importante que iba a ser también vacunarse frente a COVID. Bueno, y entonces, pues les gustó la idea. Y de hecho decidimos utilizar a esas 1.600 farmacias y utilizar además las herramientas que teníamos. Y tenemos una herramienta potentísima, que es la receta electrónica, ¿vale? Que además permite la comunicación interprofesional. Es decir, podemos conectar a la farmacia con el centro de salud y a su vez con el paciente cuando éste acude a la farmacia. Y por eso lo que hicimos fue un módulo dentro de receta electrónica que denominamos campañas sanitarias, porque en este caso nos vale para gripe, pero nos podría valer para cualquier otro tipo de campaña, donde precisamente integrábamos a la farmacia en ese sistema sanitario, donde podíamos recopilar información, incluso intercambiar esa información con otros profesionales. Además, diseñamos protocolos de actuación para que todas las farmacias trabajasen de forma homogénea y común, y que el mensaje fuese el mismo en todas las farmacias, ¿vale? Es un módulo ágil y muy rápido, que registra la actuación del farmacéutico, lo que también nos permite poder evaluar la eficacia de nuestras intervenciones, y luego también está integrado dentro del programa tanto de gestión de la farmacia como de receta electrónica, cosa que agiliza mucho el trabajo de nuestro día a día. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que han estado haciendo las farmacias? Bueno, pues las farmacias lo que hacen es dan consejo farmacéutico, que es lo que hacemos todos los días, ¿vale? Cuando acudís a vuestra farmacia, pues el farmacéutico os preguntará sobre medicación, os preguntará cómo va vuestra enfermedad, os preguntará si hay algún riesgo de interacción, si es la caja que lleváis normalmente, si tienes alguna duda sobre la medicación que estás tomando o sobre los síntomas que tiene tu enfermedad o el tratamiento que tú estás tomando, ¿no? Y ese consejo farmacéutico es un consejo breve que suele durar entre 3 y 12 minutos, que casi aprovechamos pues el tiempo que estamos manejando los medicamentos que estamos preparando para los pacientes, pero que es un tiempo muy importante y en el que podemos sacar un rendimiento educativo muy importante, ¿no? Lo que hicimos fue estandarizar ese consejo y adaptarlo a lo que el paciente expresaba de cuáles eran los motivos por los cuales rechazaba la vacunación, ¿no? E intentar resolver todas aquellas dudas que pudiese tener el paciente a la hora de vacunarse para que se despejasen todas esas dudas y por tanto se decidiese a vacunar, ¿no? Hicimos formaciones específicas para los farmacéuticos para que tuviesen toda la información sobre qué recomendaciones tendrían que hacer, ¿vale? ¿Y cómo funciona el módulo? El módulo funciona de forma muy sencilla, ¿vale? Cuando un paciente acude a la farmacia a retirar su medicación con su tarjeta sanitaria en receta electrónica, el médico avisa al farmacéutico a través de ese módulo de campaña sanitaria de que el paciente es un paciente de los vulnerables, un paciente candidato a vacunarse, ¿vale? Por las características que tiene: mayor de 60 años, mujer embarazada, este año han incluido los fumadores, han incluido también a la población infantil de entre 6 y 5 años, 6 meses y 5 años. Toda esa información nos la comunica el médico y entonces nosotros ya identificamos cuál es el paciente sobre el cual tenemos que hacer la intervención. Se activa el módulo de campaña sanitaria y esto lo que hace es que guiar al farmacéutico sobre qué actuaciones tiene que ir haciendo, ¿vale? Y lo primero que le va a preguntar el farmacéutico es: oye, ¿sabes que perteneces al grupo de riesgo? No sé si ya has pedido cita para vacunarte o ya te has vacunado o no, ¿vale? Y aquí pueden pasar dos cosas: que el paciente se haya vacunado o que el paciente no se haya vacunado. Si el paciente no se ha vacunado, pues oye, le preguntamos: oye, ¿por qué no te has vacunado? ¿Tienes alguna duda? Le aconsejamos sobre la importancia que tiene la vacunación y resolvemos todas aquellas dudas que pueda tener el paciente. Es decir, hacemos una labor de concienciación sobre la importancia que tiene para esa población de riesgo el proceder de la vacunación, ¿vale? Y luego también, en aquellos pacientes que rechazan los motivos para vacunarse, hay un aspecto también importante: saber por qué. Oye, si te estoy diciendo que esto es tan positivo, si te estoy diciendo que esto es esencial, que vas a protegerte a ti, que vas a proteger a tus familiares, a tus amigos, a tu entorno, ¿cuáles son los motivos que te llevan a no vacunarte? ¿Vale? Para saber identificar cuáles son esos motivos, incluso preparar futuras campañas de concienciación de la vacunación, ¿vale? Y entonces también recogemos esa información. ¿Y qué pasa si el paciente se ha vacunado? Bueno, pues si el paciente se ha vacunado, se ha administrado un medicamento, que es la vacuna, ¿vale? Y por lo tanto también registramos si ese medicamento le ha generado algún problema, si le ha generado alguna reacción adversa, ¿vale? Y de esa forma registramos también los acontecimientos adversos que podrían estar asociados a ese proceso de inmunización, ¿vale? Todo ello integrado en receta electrónica,
comunicado perfectamente con el médico, donde registramos esas actuaciones y el médico recibe esa misma información. Y si apareciese algún tipo de reacción adversa, pues podríamos incluso notificarlo a la Agencia Española del Medicamento para que evalúen si ese acontecimiento adverso está directamente asociado al proceso de vacunación o si es por otro evento distinto, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver un poco cómo es el esquema, los mensajes que va viendo el farmacéutico en su ordenador y cómo va anotando esa información que recoge del paciente, ¿vale? ¿Y cuáles son los resultados? ¿Vale? Aquí os traigo los resultados de la campaña del año pasado, ¿vale? Lo primero que hicimos fue ver cuántas intervenciones han hecho los farmacéuticos, ¿vale? SACIR nos cargó 700.000 pacientes que recibíamos ese mensaje cuando acudían a la farmacia, ¿vale? Y durante los 2 meses y medio que duró la campaña se registraron en las 1.620 farmacias de Castilla y León 469.723 intervenciones. Y lo pongo ahí bien grande porque la verdad es que el número es espectacular, porque da una idea de la capacidad que tenemos los farmacéuticos y las farmacias para poder llegar a la población y poder intervenir sobre esa población, ¿vale? Y aquí tuvimos la primera sorpresa. La primera sorpresa fue la alta participación de las farmacias. Oye, el 100% de las farmacias participaron en la campaña y dieron sus consejos a sus pacientes. ¿Por qué? Porque hay esa relación de cercanía y de confianza con sus vecinos. Y el farmacéutico es el primer vecino que quiere que sus vecinos también estén sanos y que estén bien atendidos, ¿vale? Y luego, otro aspecto también fundamental y que yo creo que era lo que animaba a los farmacéuticos a seguir preguntando y seguir concienciando a la población, es el reconocimiento de los ciudadanos. Los ciudadanos, por primera vez, había un profesional que les preguntaba por las reacciones adversas que habían tenido con la vacunación. Pocas veces le habían preguntado, salvo que fuese de un tratamiento muy específico, pero con la vacunación casi nunca le habían preguntado nada sobre esto. Les daban los argumentos para saber por qué tenían que vacunarse, porque muchos de ellos desconocían que pertenecían a la población de riesgo, ¿no? Y eso también, pues lógicamente, para el farmacéutico es un alto grado de satisfacción. Bueno, aquí podéis ver las actuaciones que se habían hecho. La media de actuaciones fue 293 actuaciones por oficina de farmacia. Son casi 4.000 consejos diarios dados desde las farmacias para potenciar y concienciar sobre la vacunación y, como veis, ampliamente distribuidos por todo el territorio. Bueno, pues seguimos con los datos. ¿Les hemos convencido o no les hemos convencido? Bueno, pues la primera es que hicimos, cuando vinieron los pacientes, hubo 292.000 pacientes que cuando han venido a retirar su medicación todavía no se habían vacunado, ¿vale? Y aquí el farmacéutico pues hizo esa labor de concienciación sobre la importancia de vacunarse, ¿vale? Y aquí estamos a la espera de que SACIR nos pueda decir de estos 292.000 pacientes a los cuales el farmacéutico ha aconsejado vacunarse, cuáles finalmente se han conseguido, que nos ayudará a ver la eficacia de nuestra intervención. No tengo los datos de este año, pero sí que tengo los datos de la campaña 2021-2022, ¿vale? En ese año la carga de pacientes fue inferior porque no estaban optimizados los procesos de la historia clínica para poder registrar a aquellos pacientes que tenían tratamientos crónicos y se hizo la intervención sobre 143.656 pacientes, ¿vale? Que cuando llegaron a la farmacia todavía no se habían vacunado, ¿vale? De eso se vacunaron casi 80.000. ¿Vale? Es decir, que nuestra tasa de concienciación está en torno al 56%, es decir, casi 6 de cada 10 pacientes sobre los que se hace la intervención terminan vacunándose, ¿vale? Lo que al final nos indica que el farmacéutico tiene una importante labor de concienciación, seguramente motivado por esa cercanía y esa confianza que el paciente tiene en su farmacéutico. En cuanto a los motivos de rechazo, pues registramos más de 45.000 registros, ¿vale? Y aquí podemos ver por qué los ciudadanos de Castilla y León rechazan vacunarse, ¿vale? Hay un importante número de pacientes, casi el 50%, que desconocían que pertenecían a la población de riesgo, porque tienen un tratamiento crónico, porque todavía no se habían vacunado nunca, porque todavía no habían cumplido los 60 años y nadie les había dicho que a partir de los 60 años tenían que vacunarse y los riesgos que podía conllevar el no vacunarse, ¿vale? Hay un 8% que decían no vacunarse por falta de tiempo. Oye, porque no podían dejar su trabajo por la mañana, que es cuando se producen los procesos de vacunación, y por lo tanto no podían pedirse un día libre para vacunarse. Algo tan sencillo como poner un punto de vacunación una tarde a la semana, para captar a esa población que no puede vacunarse por la mañana. Había casi un 14% que tenían todavía dudas sobre la eficacia y la seguridad.
Y de nuevo aquí la importante labor que podemos hacer desde las autoridades sanitarias, desde los farmacéuticos, desde el resto de profesionales sanitarios, de lo importante que son y que las vacunas son seguras, y de los estudios y datos que tenemos de que realmente son seguras, ¿vale? Y luego, pues bueno, otros motivos que también están ahí reflejados y que nos ayudan a preparar futuras campañas vacunales. En cuanto a los pacientes vacunados, ¿vale? 177.686 pacientes, cuando acudieron a la farmacia a retirar su medicación, ya se habían vacunado. Y aquí lo que hicimos fue una labor de farmacovigilancia para ver si había algún acontecimiento adverso asociado a ese proceso de vacunación, ¿vale? El 66% tenían la vacunación simultánea de gripe y de COVID. El 25% solamente se vacunaron de gripe, y había un 6% que se habían vacunado de gripe y otras vacunas, ¿vale? Como puede ser en mujeres embarazadas con la tosferina o en algunas personas mayores con la vacuna del neumococo. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, pues lo primero que encontramos es que las vacunas realmente son seguras. Más del 97% de los pacientes no tuvieron ningún tipo de problema con el proceso de vacunación, o la vacunación fue segura, o apareció alguna reacción que fue transitoria y que apenas duró 24-48 horas. Pero también detectamos 56 acontecimientos graves, ¿vale? Estos 56 acontecimientos graves no quieren decir que tengan que estar directamente asociados, pero sí que aparecen después de la vacunación. Y será labor de farmacovigilancia de determinar si realmente esos procesos podrían estar asociados al proceso de vacunación o no, o si hay algún grupo poblacional donde tiene mayor riesgo de sufrir efectos adversos graves si se vacunan o no, ¿vale? El 78% de estas reacciones graves ocurrieron en la población vacunada, tanto de forma simultánea de gripe o COVID, con lo cual también esas reacciones adversas podían también estar asociados a la vacuna de COVID en vez de a la gripe, que tiene una mayor reactogenicidad, como os contará Carlos. Bueno, aquí vemos las 56 reacciones graves. Encima, como podemos registrar, podíamos saber cuáles son esas incidencias que ocurrían en esos pacientes, y todo eso se notificó a través de la Agencia Española del Medicamento para poder evaluar la realidad, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado final? Bueno, pues el resultado es que Castilla y León hoy tiene una de las mayores tasas de cobertura vacunal frente a gripe, ¿vale? Y si miramos los últimos años, vemos que las tasas de cobertura vacunal en la población general en Castilla y León eran del 54,8 en el año 2017, de 53,8 en el año 2018, y el año que empezamos a intervenir los farmacéuticos subió casi 14 puntos, hasta el 68,6, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud estima que deberíamos llegar al 75% de cobertura vacunal. Sabemos que no toda esta concienciación y aumento en la tasa de vacunación de gripe está directamente relacionada con la labor de los farmacéuticos, pero estamos seguros que los farmacéuticos han contribuido y han puesto su granito de arena para aumentar esas tasas de vacunación, y de hecho así tenemos el reconocimiento de la Administración, que así lo reconoce, y son muchas otras comunidades que preguntan a Castilla y León qué es lo que están haciendo para conseguir esos incrementos en la tasa de vacunación, ¿vale? Además, esto pone en relieve la gran capacidad que tenemos los farmacéuticos y las farmacias para poder llegar a la población y hacer esa educación sanitaria. Luego os quería contar muy brevemente otra actuación que estamos haciendo, ya no ahora en todas las farmacias, sino en esa subred representativa, ¿vale? Esas 70 farmacias que representan a la población de Castilla y León, que preguntamos a esas farmacias qué es lo que está pasando en sus farmacias, y luego podemos extrapolar a lo que ocurre en toda la población, ¿vale? Que es la vigilancia de la incidencia de gripe a través del seguimiento de consumo de antigripales, ¿vale? Si conocéis cómo se calcula la tasa de incidencia de gripe, dentro de nuestro sistema sanitario hay una red de centros de salud Centinela y de hospitales Centinela, que lo que hacen es que cuando un paciente acude a esos centros de salud y se le diagnostica un caso de gripe, pues van marcando esos casos y van acumulándose, como en la gráfica que os ponía antes o en la que podéis ver ahí, ¿vale? El número de casos que van apareciendo de forma semanal en todos esos centros, ¿vale? Al final se tiene establecido pues un ratio que cuando aparecen un número por cada 100.000 habitantes, pues entramos en pandemia, y cuando se eleva un número, pues sabemos que a los 3-4 días va a haber un pico máximo de incidencia de gripe, que es cuando se colapsa el sistema sanitario. Nuestros hospitales, nuestros centros de salud quedan colapsados por las altas tasas de casos de gripe, ¿vale? Lo que nosotros decíamos es
oye, los pacientes, cualquiera de nosotros, cuando nos infectamos de gripe, no acudimos al centro de salud. Muchas veces lo pasamos casi sin tomar ningún medicamento. O si tomamos un medicamento, nos vamos a la farmacia, nos tomamos un antigripal, nos quita los síntomas durante 2 o 3 días y luego volvemos a casa y seguimos con nuestro trabajo normal. Y solamente cuando llegamos a casa y se lo coge el abuelo que tiene otras patologías y que tiene otras complicaciones, ese sí que es el que finalmente acaba en el centro de salud y acabará dando ese caso de gripe, ¿vale? Entonces nosotros dijimos, una forma de poder calcular esos casos de gripe que son opacos para la administración es controlar cómo es el consumo de fármacos antigripales, y esas 70 farmacias de forma mensual mandaban el número de antigripales que habían dispensado cada semana, ¿vale? Y por lo tanto vamos haciendo lo mismo que se hace. En vez de anotar los picos de los números de casos de incidencia de gripe, vamos anotando el número de envases que se van dispensando de la farmacia, ¿vale? Lo que hicimos fue estudiar los últimos 5 años todos los picos de incidencia de gripe cuando se producían. Hay 2 picos, uno a principios de noviembre y otro que suele coincidir la última semana de diciembre, primera semana de enero, que coincide con gripe o con otras enfermedades respiratorias, ¿vale? Lo que observamos es que, no sé si se ve bien en esa gráfica, en la línea azul clarita está el pico de incidencia de gripe, ¿vale? Y en la línea roja y morada está el pico de consumo de fármacos antigripales. Y lo que vemos es que hay un retraso o un adelanto de hasta 8 o 10 días desde que aparece ese pico en el consumo de fármacos antigripales y el pico de incidencia de gripe que aparecerá 8 o 10 días después. Con esto, calculando y haciendo este seguimiento del consumo de fármacos antigripales, podemos anticiparnos entre 8 y 10 días al pico de esa incidencia de gripe y evitar ese colapso sanitario, porque con 8 o 10 días nos daría tiempo a buscar personal, preparar nuestros centros de salud, preparar nuestros hospitales, incluso, si fuese necesario, hasta vacunar a gente que no se haya vacunado, ¿vale? Por lo tanto, otra labor muy importante que también hacemos desde las farmacias y que muchas veces pues no es conocida por la población, ¿vale? Estos datos que os he puesto demuestran que la farmacia es una red de vigilancia y promoción de la vacunación de gripe muy importante, que llega a los ciudadanos y que resulta esencial para los ciudadanos. Al final, mi padre va a tener razón y es verdad que podemos hacer cosas que son útiles para los ciudadanos, cosas que son útiles para el sistema sanitario y cosas que también son útiles para el farmacéutico, porque esto también vale de motivación para poder seguir haciendo y ejerciendo su labor como farmacéutico. Porque, como suele decirse, muchos pequeños esfuerzos generan grandes resultados. Muchas gracias. El podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.